Hay más a esta hora, 7 de la mañana, 5 minutos. Muy importante, el gobierno anunció ajustes al salario mínimo. Se ha definido un aumento del 4.5% a todas las pequeñas empresas, 6.0% a las grandes empresas, además de un 7% a la empresa del sector bananero. Lo ha informado la titular de la cartera ayer en conferencia de prensa. Quiero dar la bienvenida a Salimma Simons, con nosotros, es asesora del despacho superior y del Vitadel y comisionada de la mesa del salario mínimo nuevamente. Es correcto. ¿Cómo está? Feliz año. Nuevamente en el ejercicio para entender bien los temas, porque cuando hablamos de porcentajes, Salimma, la gente se pregunta, pero ¿esto cuánto se traduce en dinero? En dinero que va a impactar. Yo quiero empezar primero nuevamente con la definición del aumento al 4.5 en todas las pequeñas empresas. Empiezo por ahí. Ok, bueno, nosotros tenemos, como mencionaba anteriormente en otras reuniones, tenemos 53 salarios mínimos para 73 actividades en el país. El aumento del salario mínimo se dio en función de los estudios que se hicieron, de las presentaciones y de la información macroeconómica que presentaron tanto la Contraloría como el Ministerio de Economía y Finanzas, así como los empleadores y los trabajadores. Estos son llamados los insumos con los que ustedes van a sentarse. Con los insumos con los que nosotros hicimos las corridas para determinar el salario mínimo. Entonces se estableció que para la pequeña empresa, aquellas empresas que tienen 10 o menos trabajadores, sería de un 4.5%, y para las grandes empresas en general sería un 6%. En este punto, las pequeñas empresas son las pymes, las que conocemos como pymes. Nosotros tenemos una diferente manera de medir las empresas. Las medimos por cantidad de trabajadores. Aquellas que son pymes, sí, que son pequeñas empresas, pequeñas, micros y medianas empresas que tienen menos de 10 trabajadores, el aumento es de 4.5%. Pasamos entonces al 6% a las grandes empresas. Es correcto. Ajá. La dinámica de estas, ¿cuánto sería? Empezando por la cantidad de trabajadores y me imagino también la calidad del servicio que prestan, ¿no? Es correcto. Entonces, por la cantidad de trabajadores también se determina cuáles son las grandes empresas, y estas son un 6%. Nosotros tenemos dos regiones, la región 1 y la región 2, y esta tasa de aumento de salario mínimo afecta a ambas regiones. Aplica a ambas regiones. Exactamente. Y vamos entonces al sector bananero, 7%. 7%. Esto fue un acuerdo que hubo con el sector bananero, en lo cual ellos progresivamente tienen un aumento hasta que ya está contemplado hasta para el próximo salario mínimo, y a ellos les correspondía en esta oportunidad un aumento del 7%. Ahora, hay podríamos decir un promedio del salario mínimo en el país, promedio. Sí, como tenemos tantas tasas de salario mínimo, 53 tasas de salario mínimo, nosotros tenemos que la tasa de salario mínimo más alta es la de los mecánicos de aviación, que es de 1.031, creo, y luego tenemos la tasa más baja, que es para la región 2 y de aquellas personas que trabajan en la agroindustria. Y eso tiene una tasa, un salario mínimo como de $331. El promedio serían como 631 y nos posiciona a nosotros como país, como el país con el salario mínimo más alto de la región. Vamos y le pido me acompañe, licenciada Simons, con Kaira Saldaña. Kaira tiene también casualmente datos completos de cómo quedan registrados y los montos. Kaira, claro. Voy contigo. Cuéntanos, por favor. Vamos a revisar uno de estos nuevos salarios mínimos fijados por este decreto del 2024. En este caso vamos a ver ejemplos de trabajadores que tienen jornadas de 48 horas semanales y que son de la región 1. Por ejemplo, aquí tenemos agricultura en empresas con más de 11 trabajadores. En este sector, el salario mínimo actual es de $326,56. Le corresponderá un aumento de salario de $14,56, con lo que el nuevo salario mínimo sería de $341,12. Pero vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué pasa en el caso de los hoteles? También trabajadores de 48 horas semanales, región 1. El salario mínimo actual es de $474,24. Se les aplicará un aumento de $20,80, con lo que el mínimo entonces quedará en poco más de $495. También vamos a ver el caso de los que trabajan en tiendas de comercio al por menor, por ejemplo, almacenes, supermercados, también con más de 11 colaboradores. Actualmente su salario es de $584,48. Les corresponderá un aumento un poco más de $35, con lo que el nuevo salario mínimo quedaría en $619,84. Y Carl, seguimos con la entrevista. Bueno, importante. Este es un desglose, porque usted me decía, licenciada Simons, aquí en la mesa, 53 salarios mínimos para 73 actividades a nivel nacional. ¿Cómo se saca esa tasa entonces? Bueno, tenemos...
cuando se empezaron a hacer los decretos en la última década, se empezaron a incorporar nuevas actividades. Esa es una de las preocupaciones del sector de los trabajadores, que quisieran disminuir la cantidad de actividades y aglutinar a la mayor cantidad de trabajadores. Ahorita mismo tenemos 53 salarios mínimos para 73 actividades a nivel nacional. Por eso vemos tantas variaciones cuando vemos la tabla de salario mínimo que está publicada junto con el decreto ejecutivo 01 de 10 de enero de 2024. Todo esto legalmente requiere la firma de un contrato para estar clarito en esto, las regiones, el tipo de servicio, el tipo de salario. Es correcto. Las relaciones laborales en el país se manejan a través de los contratos de trabajo. Y eso es para todas las actividades y para todas las regiones del país. Hay algunas actividades como el del servicio doméstico que aplica un contrato de trabajo verbal. Existe la relación laboral independientemente de que no exista un contrato físico. Mire, que actualmente hemos recibido bastantes llamadas del servicio doméstico. Que no es igual cuidar niños como le dicen comúnmente la nana, a la persona que se dedica a la limpieza de la casa y el tema de cocinar en la casa. Son dos. ¿Esto está regulado cuando se contrata un servicio doméstico? Bueno, cuando se contrata un servicio doméstico se debe estipular cuáles son las actividades que va a realizar la persona dentro del hogar. Si es para el cuidado de los niños, es para el cuidado de los niños. Si es para todo el resto de las actividades e incluye el cuidado de los niños, también. Eso es un pacto que se realiza entre el empleador y el trabajador. ¿Allí cómo quedó impactado el salario? Bueno, el salario mínimo para las trabajadoras domésticas no se midió en puntos porcentuales. No se hizo 6% ni 4.5%, sino se hizo un aumento tanto para la región 1 como para la región 2 de 25 balboas para las trabajadoras domésticas, quedando la región 1 en 340 balboas y la región 2 en 315 balboas. Nuevamente me repite, ¿la región 1 en cuánto? En 340 balboas. Ajá. Y la región 2 en 315 balboas. 315 balboas. Es correcto. Yo voy en esta dinámica con Darío Fernández también. Él está en la Plaza 5 de Mayo buscando impresiones sobre este nuevo ajuste que anunció el Ejecutivo. Quiero ir contigo. Darío, ante todo te saludo. Buen día. ¿Qué te han dicho los panameños al respecto? Darío, contigo. Buenos días, Icar, amigos televidentes. Pues los panameños con los que hemos conversado esta mañana en la Plaza 5 de Mayo no se sienten con sentimientos muy positivos o no tienen casi expectativas sobre este aumento del 4% al 6% que acaba de anunciar el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. De hecho, dicen que esos 638 o hasta $1.015 de salario mínimo serviría, pero apenas para una vida de mera sobrevivencia. O sea, para transporte, pagar los servicios como agua, luz, internet, telefonía, también cable, transporte y gasolina. No tienen muchas expectativas y hay algunos incluso que dicen están pensando más que nada irse al lado independiente porque los salarios no aumentan al nivel en que aumentan pues los precios y el costo de vida en nuestro país. Escuchemos. No alcanza, pero bueno, no se puede más. Sí. ¿Cree que debieron aumentarlo más? ¿Qué propuesta, digamos, tendría? Un poquito más. ¿Un poco más? Claro que sí. El que está ahora no alcanza tampoco. ¿Qué va a alcanzar? No alcanza para nada, papá. Y se va sobre todo en los gastos básicos, ¿no? Queda poco para disfrutar, por ejemplo. Mínimo, algo mínimo. Comprar lo más barato nada más. Si así se podrá vivir, si no, no se puede. ¿Alcanzará una familia, por ejemplo, de 3 personas? Mamá, papá, hijo. ¿Qué bueno, yo opino que sí puede que ya cambie, aparte de eso, a algo de más, pues. Y que uno pueda, como le digo, uno puede salir tener más puertas y entonces, y bueno, y está bien, pues yo opino que está bien eso. ¿Cómo cuánto tú crees que se necesita al mes para tener una vida digna? Como dice como unos 800, 900 dólares, sí. Como base. Como base, sí, acá de $1.000 por ahí, puede ser, Son las propuestas que tienen los panameños. Incluso hemos conversado con algunos que mostraremos más adelante y que vienen desde Panamá Oeste, sitios como San Carlos, madrugan para llegar hasta Ciudad de Panamá y poder entonces entrar a su sitio de trabajo. Pero quiero decirte además que no es el salario más bajo, porque según la tabla que han indicado también el de $341 con 12 centavos para la pequeña empresa del sector agrícola, ganadería, caza, avicultura y pesca en alguna de las dos regiones, pues también es un salario que tiene un poco pues pensando a los trabajadores que piensan, como lo acabamos de escuchar, que se debió aumentar un poco más el porcentaje. Darío Fernández, Guerra TVN Noticias.
Gracias, Darío, por el reporte. Seguimos acá en la mesa de trabajo de Noticias AM. Licenciada Simons, ayer escuchábamos reacciones, parte y contraparte. Los trabajadores en la figura de la señora Melba Reyes decía, bueno, ya no estamos hablando de centavitos, estamos hablando de dólares, que es un poquito mucho más aliciente. Mientras la empresa privada decía, hay que cumplir porque hay que cumplir. Pero usted me decía, ¿cómo es la dinámica de calcular el salario mínimo? Y eso es en función al trabajador, o sea, al trabajador per se, a una persona. Es correcto. Mira, cuando se hace la dinámica para establecer el salario mínimo, como te comentaba, se evalúan todos los datos macroeconómicos. Se ve tema de canasta básica, se ve tema de vivienda, transporte y los servicios básicos. Entendamos que en un hogar no solamente una persona tiene un salario, sino el salario, el ingreso del hogar se conforma por las personas que dentro de la casa... Papá y mamá, un ejemplo. Papá y mamá, las personas que dentro de la casa colaboran a ese ingreso familiar. La ministra decía algo muy interesante el día de ayer, cuando nosotros cada 2 años nos entramos a revisar el salario mínimo y vemos estas distorsiones que hay entre lo que quiere la empresa y lo que quieren los trabajadores. Y realmente nosotros no deberíamos estar luchando por un salario mínimo, sino por un salario justo para los trabajadores. Cuando el cálculo es en función de una sola persona y su salario mínimo, ¿qué aspectos allí... toma en consideración, me imagino, el tema del alquiler o el arriendo de la casa? Exacto, el alquiler, el arriendo de la casa. ¿El auto? Transporte. Toma es transporte. Es transporte. Recordemos que hay gastos que son los básicos y necesarios para nosotros poder subsistir, y hay gastos que son de lujo y de comodidad para las personas. Entonces, se incluye el transporte, la canasta básica, se incluye también los servicios básicos que la persona necesita. O sea, es lo mínimo que requiere. Recordemos, o sea, el país tiene un universo de trabajadores. Nosotros tenemos una situación en la cual hemos ido disminuyendo nuestra tasa de desempleo a situarnos en lo que estamos actualmente. A ver. Y nosotros lo que queremos es que los trabajadores tengan un salario justo, y la Constitución nos mandata a revisar este salario mínimo, que es lo que nosotros hicimos. A ver, eso es muy importante tomar en cuenta porque muy poco se conoce. O sea, cuando se hace el cálculo en función al trabajador, a una persona individual. El trabajador, sus mínimo. necesidades como parte del hogar en el que está. Que no es igual que cuando el esposo y la esposa se casan, tienen un ingreso familiar. Es correcto. Y ahí se hace otros cálculos, ya es sujeto a crédito con otros compromisos. Muy importante. Vamos a estar pendientes. Entonces, generalmente el promedio sería $636. Es correcto. El promedio entre el salario mínimo más alto y el salario mínimo más bajo sería ese. Sigue siendo el más alto de la región. Sigue siendo el más alto de la región. Vamos a estar pendientes. Gracias a Aritma Simons, asesora del Espacio Superior, comisionada de la Mesa de Trabajo de Salario Mínimo, por acompañarnos. Buen día. Un placer. Vamos a estar pendientes de estos y otros temas. Hay más a esta hora de la mañana.